Shalom a todos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tiempo de aprendizaje, hermanos. Bienvenidos a todos los que nos están viendo por Facebook Live y también por nuestro canal de YouTube Somos el Cuerpo del Mesías. Hoy, hermanos, tenemos un comienzo de aprendizaje. Hoy vamos a comenzar con la primera carta a los tesalonicenses. Hermanos, esto es tremendo, estoy muy emocionado, muy contento, muy alegre de poder compartir con ustedes este tiempo de aprendizaje y este texto traducido desde un manuscrito hebreo y que vamos a encontrar muchas cosas, mucho tesoro, mucha riqueza oculta que Adonai nos ha de dar a conocer, hermanos. Vamos a hacer una introducción bastante interesante a estos manuscritos hebreos, una introducción interesante, profunda, pero a la vez breve. Vamos a mencionar acerca de esto para las personas que no conocen de estos manuscritos hebreos, como también vamos a comenzar con el primer capítulo de la primera carta a los tesalonicenses. ¿Sí? Así que vamos a darle gracias a Adonai para comenzar este tiempo de aprendizaje. Gracias te damos, Adonai, gracias Padre. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. Estamos aquí preparados para aprender de tu palabra, que tu Ruach sea sobre cada uno de nosotros, Padre, dándonos entendimiento y sabiduría en tu palabra. En el nombre de la Don Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Voy a saludar a los hermanos que están presentes en la transmisión. Está Shalom, Luján, Miki, Deyanira, Javier, mi esposa Ruth, Loida. Bienvenidos, hermanos. También a los que no puedo ver. Shalom a todos y también a los que nos ven por el canal de YouTube. Hermanos, estoy muy contento, como mencioné al inicio, de poder compartir con ustedes este gran tesoro que es esta traducción del manuscrito hebreo del texto de Tesalonicenses. Vamos a nosotros comenzar con la primera carta. Sí, vamos a comenzar con la primera carta de los tesalonicenses para luego continuar y finalizar el estudio, el análisis bastante profundo y exhaustivo con la segunda carta en el proceso de aprendizaje. Hermanos, cabe destacar, como he mencionado, esta es una traducción de un manuscrito hebreo. ¿Qué es este manuscrito hebreo? Ciertamente que se nos ha dicho que el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto ha sido escrito originalmente en griego, pero hoy en día, sí, hoy en día hay mucha información y muchas personas estudiando los manuscritos hebreos hallados día a día. ¿Sí? Cosas que antes no se podían conseguir ni hallar. Hoy en día, con la tecnología, hoy en día con el avance del entendimiento, Adonai permite poder llegar a manuscritos hallados que antes estaban ocultos en una biblioteca, nadie los buscaba, nadie sabía que existían, ¿no? Entonces tenemos aquí un punto de partida, ¿no? Para poder nosotros estudiar, comenzar a estudiar y reconstruir el texto del Nuevo Testamento, ¿sí? O sea, estos manuscritos hebreos, hermanos, esto no ha sido traducido al español, ¿sí? Ciertamente que hay algunos manuscritos que fueron traducidos al inglés, algunos en parte, otros completos, pero nunca han sido traducidos al español estos manuscritos hebreos, ya que esto es muy reciente, pero Adonai es bueno y Él nos permite ponerlo hoy a disposición de todo el que quiera ver y analizar, ¿no? Este tiempo de aprendizaje, hermanos. Entonces mencioné, ¿no?, que este manuscrito hebreo es importante para reconstruir el texto hebreo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ciertamente que el Nuevo Testamento tiene mucho hebraísmo, tiene muchas palabras de origen hebreo
que son evidencias de autenticidad, de que estos textos originalmente fueron escritos en hebreo y no en griego. Aún también tienen muchas palabras, citas textuales del Tanaj, cosa que el texto griego no contiene, sino que lo parafrasea, ¿sí? Aquí tenemos como una transición de traducción del texto hebreo al texto griego a modo de paráfrasis, perdiéndose así el texto original o muy cercano al original, porque ciertamente que el texto original ya no existe. Lo que tenemos son copias, copias y copias. ¿Sí? Y estos manuscritos nos ayudan a poder llegar a un texto muy cercano al texto original, ¿sí? Y al mensaje que se quería dar en ese momento, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar, hermanos. Este manuscrito que les voy a mostrar a continuación es el manuscrito que vamos nosotros a estudiar. Este manuscrito, eh, hermanos, fue hallado en una sinagoga judía en la ciudad de Cochín, India. Vemos aquí que estamos en la página de Tesalonicenses. Este manuscrito fue hallado en una sinagoga judía en Cochín, India. Se sabe que en esta ciudad de Cochín hubo una gran comunidad judía por mucho tiempo, ¿sí? Por muchísimo tiempo. Muchos dicen que es desde la época de Salomón, que muchos judíos viajaron en barcos hasta India y formaron ahí comunidades muy grandes. Y hasta hace poco había estas comunidades, estaban estas comunidades en India, en Cochín, hasta que el Estado de Israel fue fundado y ellos hicieron aliá, lo que se le llama aliá. Eso quiere decir subir a la tierra de Israel, volver a la tierra de Israel, eso se llama, ¿no? Entonces ellos volvieron a Israel y la comunidad se perdió y ya quedan pocas personas ahí. Pero ciertamente que este hallazgo es tremendo, hermanos, porque tenemos todo el Nuevo Testamento en versión hebrea. Todo el Nuevo Testamento completo, ¿sí? Con libros que fueron originalmente escritos en hebreo, ¿sí? Como por ejemplo, tenemos ¿no? El libro de Mateo, Mateo hebreo, el libro de Lucas, el libro de los Hechos, el libro de los Hebreos, la carta de Pedro, de Juan, de Santiago, de Judas, de Apocalipsis. ¿Sí? Estos textos principalmente fueron escritos originalmente en hebreo, por su texto que se ha estudiado, se ha analizado y se ha podido llegar a esa conclusión. Luego, hermanos, tenemos también las cartas de Pablo, que muchos dicen que fueron traducciones del griego al hebreo, otros dicen que son textos hebreos originales, ¿no? Pero ciertamente que tenemos este texto de Tesalonicenses muy diferente al texto griego, y eso nos puede dar un indicio de su origen hebreo, ¿no? Entonces, este manuscrito, hermanos, como ven en la pantalla, lo he traducido, sí, lo he traducido al español. Este documento lo vamos a estudiar, hermanos, en esta transmisión por Facebook, y cada martes y jueves lo vamos a aprender. Este documento que ven aquí es un PDF que ustedes lo pueden descargar gratuitamente a través de nuestra página web somoselcuerpodelmesías.com. ¿Sí? Como ven aquí en la pantalla está nuestra página web, somoselcuerpodelmesías.com. Ustedes van a la sección de traducciones, donde ustedes van a ver esta pantalla con toda la información de nuestro proceso de traducción, y aquí van a encontrarse con 4 documentos en PDF, que son el Tanaj, que ha sido actualizado con 50 salmos, ¿sí? Tenemos los 5 libros de la Torá, todos los escritos de los profetas traducidos y 50 salmos. Estamos en proceso de traducción y ustedes con un simple clic aquí en descargarlo pueden descargar gratuitamente, ¿sí? También tenemos el Brit Hadashah con los libros por ahora de Mateo y Marcos traducidos de manuscritos hebreos, también las cartas de Santiago, Judas y Apocalipsis, traducidas justamente de este manuscrito hebreo hallado en Cochín, India, y por último el documento que vamos a estudiar
hoy y durante este tiempo, primera y segunda de Tesalonicenses, ustedes le dan aquí a descargar y les va a aparecer este documento ya con todo el texto, con toda la información. Entonces, hermanos, dicho esto, vamos a comenzar con el aprendizaje. Tenemos aquí Tesalonikim Aleph, primera de Tesalonicenses. Como ven aquí, el manuscrito se menciona como OO.16.1.16.1 y está ubicado en la biblioteca de la Universidad de Cambridge. Este manuscrito fue como base de traducción. Así que, hermanos, vamos a comenzar con este proceso de aprendizaje. Como vemos aquí, en el primer versículo de la carta, menciona a tres personas. Dice Polos, Silvanus y Timoteos, a la congregación en Tesalónica, en el nombre del Padre y en el Adón Yeshua, el Mesías. Bondades sean con ustedes y en plenitud. Aquí podemos ver, hermanos, estas tres personas, estos tres nombres, que son los que envían esta carta, y estos hombres, estas personas, fueron básicamente los que llevaron la emuná, los que llevaron el evangelio, la Besorá, a Tesalónica. ¿Sí? Estas tres personas, Polos es Pablo, ¿sí? Es el nombre griego de Pablo, o también se puede pronunciar como Poilus. ¿Sí? Pablo, él se llamaba en su nombre original Shaul, como bien sabemos, su nombre hebreo era Shaul, pero él tomó un nombre griego, ¿sí? El cual era Poilus o Polos. ¿Sí? Se puede pronunciar de estas dos maneras y aquí lo vemos en el texto. También tenemos a Silvanus y Timoteos. Estas tres personas, hermanos, podemos ver que están aquí, ¿no? Estos tres autores de la carta, los cuales fueron fundamentales para la formación de la congregación en Tesalónica. ¿Sí? Y esta carta se fundamenta. ¿Y por qué? ¿Por qué es esta carta? ¿No? ¿Por qué ellos escriben esta carta? Bueno, hermanos, se cree, ¿no? Y fundamentándonos también en el texto de la carta, que Pablo, que Polos, él envía a Timoteo en un viaje hasta Tesalónica para observar acerca de su constancia, acerca de su emuná en Yeshua, por preocupaciones de Pablo, ¿no? Para ver cómo ellos estaban. Timoteo al regresar les informó todo lo que había visto y en base a esto ellos concordaron en escribirles una carta, ¿no? Es así como sucedió. Sí, voy a ponerme aquí para que me puedan ver bien. Entonces, ellos concordaron en escribirles una carta a estos congregantes en Tesalónica. Los tres concordaban en su entendimiento, obviamente. Tenían una misma emuná, una misma idea, un mismo fundamento, que es la Besorá, la buena noticia o el evangelio en griego de Yeshua, ¿no? ¿Por qué tenemos tres autores? Bueno, es muy probable que el autor principal de la carta sea Pablo, como vemos aquí, Polos, ¿no? Además, sí, cabe destacar que Timoteo es mencionado en tercera persona en varias ocasiones de la carta. Eso quiere decir que Timoteo, en el momento en que estaba siendo formada esta carta, no estaba presente o si bien él estaba presente, pero es mencionado en tercera persona, ¿no? Por lo cual el nosotros en esta carta tendría que referirse solamente y estrictamente a Apolos y Silvanus. Silvanus, cabe destacar, es el nombre en latín de Silas. ¿Sí? Muchos creen, ¿sí? La mayoría de los eruditos creen que es la misma persona. Silvanus o Silvano y Silas son la misma persona, es el mismo nombre, pero traducido en griego y en latín, ¿no? Entonces, cuando se habla de nosotros en esta carta, generalmente, ¿no? Se piensa que se refiere solamente a Polos y Silvanus, el cual debió haber sido el escriba de la carta, y Polos el que dictaba la carta. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, los tres son mencionados porque los tres tuvieron un papel fundamental en la formación de la congregación. ¿Sí? No es por simple afecto o amabilidad, sino que los tres son fundamentales, tanto Polos como Silvanus y Timoteo. ¿Sí? Entonces, hermanos,
con todo esto vamos a comprender cómo actuaba una verdadera congregación en el primer siglo, cómo funcionaban, cómo obraban en Elohim, a través de este texto del manuscrito hebreo, que es un verdadero tesoro. Así que hermanos, sigamos con la lectura, vayamos a la pantalla, vemos aquí en el versículo 2, vemos aquí que tenemos el documento, dice, y nosotros alabamos a Eloha en todo tiempo por todos ustedes, y los recordamos en la oración con emuná. Vamos a detenernos aquí. ¿Qué significa que los recordamos en la oración con emuná? ¿Qué significa esto? ¿Por qué ellos dicen eso, no? ¿Qué es lo que significa? Bueno, hermanos, primeramente tenemos que entender qué significa emuná, ¿no? ¿Qué significa emuná? Lo que se traduce como fe, generalmente, ¿sí? En el Nuevo Testamento, y como fidelidad en el Antiguo Testamento. En los Salmos esta palabra es traducida como fidelidad o verdad, emuná, que proviene de Elohim. En los Salmos vemos que la emuná es de Elohim, ¿sí? Eso es un punto importante. Y en el Nuevo Testamento es traducido como fe, ¿sí? Entonces, la fe en el dogma cristiano, en el dogma de la religión, es decir, en la creencia común, es el creer en que uno es salvo, ¿no? Que uno es salvo por gracia. Eso es la fe, ¿no? Entonces, uno cree porque recibe al Señor en su corazón, ¿no? Como hacen en la oración de fe, es que son salvos. Pero lo que pasa es que esto es incompleto porque no hacen las obras, porque se fundamentan en malas interpretaciones, ¿no? De que no es por obras, sino por gracia, entonces no hay obras. Además que Adonai no nos dice nada acerca de una oración de fe, ¿no? Sino de qué, de teshuvah, de volver en arrepentimiento. ¿Sí? De volver, no solamente arrepentirse, porque arrepentirse es lamentarse nomás. ¿Pero qué? Teshuvah es arrepentimiento y vuelta, regreso a qué, al camino de Adonai. ¿Sí? Entonces la emuna no es fe, ¿no? O lo que se dice que es fe, ¿sí? Porque etimológicamente provienen de un mismo significado, pero de lo que se dice que es fe, eso no es emuna hebrea. La emuna proviene de una raíz muy interesante que significa estar firme, estar establecido, ¿sí? Estar afirmado. Eso significa emuná. Déjenme mostrarles en la pantalla, hermanos, donde vamos a ver en esta imagen, vamos a ver en un diccionario lo que significa emuná. Disculpen, este diccionario está traducido del inglés al español, por eso las letras están un poco raras, pero se puede leer muy bien. Y vemos aquí que dice apoyar o quedarse, o sea, apoyarse o estar en una sola posición, es decir, afirmarse, ponerse de pie, como vemos aquí, mantener, o sea, mantenerse y estar apoyado nuevamente, ¿no? Sostener con el brazo, llevar a un niño. Luego dice, el que carga y cuida a un niño. También el que cuida y cría. ¿Por qué? Porque este verbo, que es el verbo amán, de ahí proviene la palabra amén, que significa firmeza justamente, no así sea, ¿sí? Tiene que ver con el afirmarse, el apoyarse y también el criar una persona, un niño, mejor dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque al criar al niño, ¿qué está pasando? Se está sosteniendo, se está nutriendo, se está apoyando, se está haciendo que el niño se establezca en lo que los padres le enseñan en la Torá. Se está haciendo crecer. Eso hace que el niño se afirme, ¿no? Porque el niño gatea, ¿no? Es, ¿no? Un pensamiento, ¿no? El niño gatea, pero luego cuando va creciendo va afirmando sus pies, emuná, va caminando, ¿no? Asimismo, los padres van guiando a sus niños. ¿Para qué? Para que se afirmen en la vida. No solamente en caminar, sino en caminar en el camino de Elohim. ¿Sí? Por ende, vemos aquí que también significa fundar o también edificar. O sea, estamos hablando de una edificación, un fundamento, como es una casa.
por implicación, confiar, ¿no? Por implicación, o sea, es un significado interpretado, ¿no? Yo confío porque yo estoy establecido. ¿En qué estoy establecido? ¿En qué estoy fundado? ¿En qué estoy firme? ¿En qué estoy estable? Como si fuera una casa. En la Torá, en el mandamiento. ¿No? Yo estoy firme en el mandamiento, hermanos. En la Torá de Adonai. ¿En qué más yo me afirmo? Cuando se habla de la emuná en las escrituras, en el Tanaj, llamado Antiguo Testamento, se habla de la emuná en el camino de Jehová, que es el mandamiento, que es la Torá. Entonces, ¿qué quiere decir? Volvamos al texto. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que ellos los recuerdan en la oración con emuná. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ellos recuerdan y hacen mención, ¿no?, de los de Tesalónica delante de Elohim, en la oración, ¿no?, con firmeza, con emuná, con confianza, también emuná, sabiendo que Elohim los direcciona por el camino recto, para que no resbalen. Pero, hermanos, no se equivoquen. Esto no quiere decir que esto es perfecto, porque más adelante, en próximos capítulos, vamos a ver cómo hay cosas que mejorar. Como siempre, la emuna va creciendo, es como un músculo, ¿no? Va criándose, va creciendo como el niño. Tampoco nos equivoquemos, no quiere decir que Pablo solamente va a estar orando y orando y orando, confiando de que todo va a estar bien sin hacer nada. No, al contrario, esta carta justamente fue hecha luego de que Timoteo fue enviado a la congregación de Tesalónica por las mismas preocupaciones y cuidados de Pablo, de Polos, para con los de la congregación. O sea, él está actuando diligentemente y no solamente orando sin hacer nada. Él actúa, él obra, él hace lo que tiene que hacer. ¿Cómo qué? Como un enviado de la Don Yeshua. Así es. Voy a leer los comentarios. Mi esposa dice en los comentarios, dice, gracias a Jehová que nos ha permitido avanzar y poner a disposición esta valiosa información para todo el que da testimonio de la Don Yeshua. Amén, hermanos. Como ya saben, estos manuscritos, esta traducción de los manuscritos está disponible gratuitamente. ¿Sí? Entonces, sigamos, hermanos, con el texto. Dice en el versículo 3, y nos acordamos de sus obras en Emuná. Nuevamente, emuná. Vemos que la palabra emuná es una palabra constante, ¿sí? Y aquí se va a hablar específicamente de la emuná que tienen los de Tesalónica, ¿sí? Que es una emuná muy, muy sobresaliente, ¿sí? Vamos a ver, dice, nos acordamos de sus obras en emuná y de su testimonio en amor y sus vigilias. Y esto es de nuestro Adón Yeshua delante de Elohim y nuestro Padre. ¿Sí? Esto es muy, muy interesante. Vamos a ver qué dice en el texto griego. Vamos a ver qué dice en el texto griego. Dice de la siguiente manera, porque lo vamos a comparar, ¿no? En el versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, del Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aquí tenemos varias cosas diferentes, ¿no? Primeramente, sí, tenemos la obra de la emuná, ¿sí? Aquí es traducido como la obra de vuestra fe, ¿sí? Sabemos que es emuná, ya aprendimos, ¿no? El afirmarse en los mandamientos de Jehová, el obrar, el ser constante, el aprender acerca de su palabra, no solamente decir yo creo y no hago nada, no, Adonai nos dice que le obedezcamos. ¿Cómo? Con su Torah. Luego dice del trabajo de vuestro amor. Pero si nos vamos al texto hebreo nuevamente, no dice del trabajo de vuestro amor, sino de su testimonio en amor. No está hablando de un trabajo, sino de un testimonio. Y en el texto griego nuevamente, vamos, y dice, y de vuestra constancia en la esperanza. Tampoco dice eso en el texto hebreo. En el texto hebreo dice de la siguiente manera, y de sus vigilias, ¿no? Tenemos emuná, testimonio y vigilias. Esas tres cosas, ¿no? Que en el texto hebreo están de esta manera y lo vamos a analizar de esa manera, ¿no?
Vamos a ver por qué. ¿Por qué se habla de emuná, de testimonio y de vigilias? Primeramente, las obras en emuná son fundamentales. Esto no es negociable. Uno es un seguidor de Yeshua, uno es hebreo y no puede ser hebreo sin que tenga obras en emuná. Como dice Jacob, Santiago, la emuná sin obras es muerta. La emuná sin obras es muerta. Es como el computador sin electricidad. No funciona, ¿no? Como una mesa sin patas. Es una simple tabla, ¿no? Entonces, la emuná sin obras es muerta, como el cuerpo sin ruaj. Está muerto, ¿no? No funciona, no es válida, porque no es emuná. La emuná sin obras no es emuná, porque ¿cómo tú puedes ser constante si no haces nada? ¿No? Es como que yo digo, yo soy constante, pero no hago nada, solamente creo, ¿sí? Soy constante, pero sin hacer nada, ¿no? Entonces, no se puede decir yo tengo emuná si no hago nada. No tienes emuná. Tienes que ejercitarla, tienes que comenzar con el principio, aprendiendo cómo ejercitar la emuná, cómo ejercitar el músculo de la emuná, cómo ejercitar el crecimiento de la emuná, ¿no? Y todo es conforme al testimonio de la Don Yeshua. Por eso dice, el testimonio en amor. Y no estamos hablando de un amor sentimental, hermanos. No estamos hablando de que, ay, te quiero, te amo. No, estamos hablando, hermanos, obviamente, ¿no? Uno puede decir, yo te quiero, yo te amo. Obviamente, no estoy diciendo que no. Pero vamos a ver el fundamento del amor, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver el fundamento del amor. Del amor que se está hablando en este testimonio. No se está hablando de simples palabras amorosas, de palabras halagadoras. No, se está hablando de acción, de emuná. Nuevamente, todo está conectado. Amor no es amor si no hay emuná, si no hay constancia. ¿Sí? Amor en hebreo se dice ahabá. Ahabá proviene de un verbo que se dice jabá, que significa dar o entregar, ¿no? Entonces, ¿dar o entregar qué? ¿No? ¿Dar o entregar qué? Porque no es un sentimiento. Tú buscas amor en el diccionario, sentimiento de tal cosa. No, en hebreo no es un sentimiento, sino más bien es una acción de dar. ¿De dar qué? De actuar en emuná y de dar la bondad, ¿no? De dar la justicia, de dar en lo que se fundamenta la Torah. Siempre se habla de del huérfano, de la viuda, del extranjero, ¿no? O sea, estamos hablando del fundamento de la Torah. Estamos hablando del fundamento que es la bondad. Porque sin bondad, sin gesed, sin amor profundo, que eso significa gesed, bondad profunda, amor profundo, pero no sentimental, sino en acción, porque Elohim se dio a sí mismo en forma de hombre, muriendo, pagando la deuda por nuestra maldición de desobedecer la Torá. Eso es amor. Darse, dar, el no esperar algo a cambio. Bueno, yo te doy esto, pero tú me das esto, o que no me interesa, ¿no? Voy a silenciar el chat de la congregación porque hablan mucho, porque hay que piden oración, que no sé qué. No, si tú formas parte de la congregación, tú debes ¿de qué? De participar, ¿en qué? En emuna y en amor, en vigilia, por eso dice, y sus vigilias. O sea, es un trabajo hasta de noche. ¿Sí? Es un trabajo hasta de noche, de una guardia. Esta palabra vigilias tiene que ver con el ser un guarda, con el ser una persona que está todo el tiempo atenta. ¿Vigilia de qué? Vigilia en todo sentido. Vigilia en el trabajo, del servicio, de la emuná, del evangelio, de la congregación. ¿Vigilia en qué también? Vigilia en el Adón Yeshua, en el esperar,
en Él, en su esperanza, en el shalom, en la plenitud que Él nos da, que Él nos ha de dar. Vigilia en el ser atento, en la emuná y en el amor. Porque por eso dice, y esto es de nuestro Adón Yeshua delante de Elohim y nuestro Padre. Entonces, obras en emuná son acciones en perseverancia y firmeza. ¿En qué? En los mandamientos, en la Torá. ¿En qué más podemos ser firmes según las Escrituras? En la Torá. Esa es la palabra de Jehová. Testimonio. ¿Qué es testimonio? Testimonio en hebreo significa repetir una y otra vez algo. Algo en que tú te fundamentas. Eso es el testimonio. Es un recordatorio, es una repetición. ¿Sí? Eso significa. ¿Sí? Una repetición. ¿Sí? Vamos a ver en el diccionario, ¿no? Vamos al diccionario para buscar la palabra testimonio. Y vamos a ver, para que veamos la etimología de la palabra testimonio en hebreo. Vamos a poner aquí, que vemos que estamos en el diccionario, voy a buscar la palabra edut, que es testimonio, ¿no? Vemos aquí testimonio, proviene, ¿no?, del verbo od, ¿no?, que significa literalmente un signo exhortador o recordatorio, ¿no? ¿Y qué significa od? Od, afirmó solemnemente. Probablemente, literalmente, significa repitió, advirtió, con el mismo desarrollo del sentido. Dio testimonio, atestiguó, testificó. Aquí también el significado original probablemente era, él dijo repetida y contundentemente. ¿Sí? Y aquí muestra otras etimologías, ¿no? Pero esta es la primera etimología de la palabra y la más aceptada, ¿no? Que significa repetir contundentemente algo, ¿no? Entonces ahora volvamos al texto, ¿no? Tenemos aquí el texto que nos dice que es el testimonio en amor. ¿Y qué es? Es el repetir una y otra vez el ahabá, el dar, ¿sí? El dar, el entregarse, el ser comedido, el que te importe el otro, no solamente en dinero, sino en todo, ¿sí? En todo. Y no estoy hablando de de un apego o de una idolatría a una persona, no, sino de una unión como hermanos, de una unión como hermanos. En eso se fundamenta la Torá. Por eso dice, esto es de nuestro Adón Yeshua delante de Elohim y nuestro Padre. ¿Sí? En eso se fundamenta nuestra emuná. Porque Elohim es amor. Elohim es pleno ahabá. Se dio y se da y se dará. Y nosotros, porque Él nos amó primero, nosotros le amamos, damos. No tenemos, no es que no tenemos que hacer nada, sino que tenemos que accionar. Sigamos con el versículo 4. Dice, en cuanto a los amados hermanos, amados de Elohim, nosotros sabemos la elección de ustedes. O sea, está diciendo, ¿no? Ellos están diciendo, nosotros sabemos que ustedes han escogido a Elohim, ¿no? Eso es lo que dice, la elección de ustedes. 5. Dice, pues nuestro evangelio, nuestra besorá, nuestra buena noticia, fue con ustedes no solo en palabra, esto es impresionante, no solo en palabra, no solo en que nosotros le hablamos, les conversamos, les proclamamos el evangelio, sino en estos dos, en fuerza y en el Ruach HaKodesh, o sea, en el espíritu de santidad, y con la grandeza de lo verdadero. Como saben cómo fuimos nosotros en medio de ustedes por causa de ustedes. Sí, esto es impresionante, hermanos, porque aquí se ve esa emuná, ese amor y esa vigilia que dijo en el anterior versículo. O sea, esta palabra del Adón Yeshua proviene con qué? ¿Viene con qué? Con fuerza y con el Ruach.
como Adonai le dice a Zorobabel, no es con espada, ni es con fuerza, sino con mi ruach. ¿A qué fuerza se refiere? A la fuerza humana. Aquí estamos hablando de la fuerza de Elohim. O sea, no es con la fuerza humana, sino con el ruach, que comprende una fuerza mayor, que no es la fuerza de espada o de físico, sino la fuerza de Elohim, la esperanza en Elohim, la emuná en Elohim. Así es, hermanos. Estoy leyendo el comentario del hermano Javier, dice, así es, hermano. El amor no es un sentimiento, es una acción, es accionar. Así es. Buenas noches, María. Bienvenida, hermana. Bienvenidos a todos los que están. Shalom, Ofelia. Bienvenida, Alicia. Shalom a todos los que se están uniendo a la transmisión. Sigamos entonces con el texto, ¿no? Vamos a detenernos mejor, ¿no? Aquí habla de que ellos eh, recibieron la palabra con qué, ¿no? Con el... Vamos al texto, ¿no? Disculpen. Ellos recibieron la palabra con fuerza en el Ruach HaKodesh, ¿no? O sea, con la verdadera palabra de Elohim, no palabra de hombre, sino que ellos lo supieron, ellos sabían que no era palabra de hombre, ellos supieron que era palabra de Elohim, y eso fue la emuná de ellos, la emuná sobresaliente, que ellos supieron y reconocieron que era palabra de Elohim y no dudaron delante de la palabra de ellos. En el versículo 6 dice, y ustedes fueron nuestros seguidores y del Adón. Ojo, no malinterpretemos esto, ¿no? En el hebreo literalmente vemos aquí que seguidores tiene una nota, ¿no? Aquí, seguidores, y dice literalmente perseguidores. Eso dice literalmente en el texto, ¿no? Ustedes fueron perseguidores, o sea, nos están siguiendo, están yendo detrás de nosotros, ¿sí? No estamos hablando de seguir a un hombre, como se entiende hoy en día, ¿no? Hay que entender desde el entendimiento hebreo y desde el idioma hebreo. Tampoco quiere decir que ellos se están poniendo delante del Adón, porque primero dicen, fueron nuestros perseguidores y del Adón. No, no quiere decir que ellos se están poniendo por encima del Adón Yeshua. ¿Por qué? Porque hay que entender desde el hebreo. O sea, en el hebreo no funciona como el español, ¿sí? Por ejemplo, en el español digo yo, ¿no? O sea, mi esposa y yo, ¿no? Primero digo a mi esposa y luego me menciono a mí, ¿no? En hebreo no funciona de esa manera, sino que yo me menciono primero, ¿no? Lo que se le llama en español como el burro por delante, ¿no? Bueno, en hebreo, por ejemplo, en el libro de Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Vemos como él dice, ¿no? Yo y mi casa, no dice y mi casa y yo, dice yo y mi casa. Bueno, aquí está pasando lo mismo, ¿no? O sea, ustedes fueron nuestros seguidores y del Adón, ¿sí? O sea, de nosotros y del Adón. Pero nosotros, ¿de quiénes somos seguidores? Del Adón. Eso es lo que quieren decir ellos. O sea, ustedes nos siguen y persiguen a nosotros porque nosotros les dimos el camino de nuestros pasos. ¿Y cuáles son nuestros pasos? Los pasos del Adón, ¿no? Es como una oveja, ¿no? Que va en pos del pastor. Y hay ovejas que están más atrás, ¿no? Las ovejas que están más adelante guían a las demás atrás. Bueno, está pasando lo mismo. Ustedes nos siguen, dice Paulos, ustedes nos siguen a nosotros porque somos las ovejas que estamos más adelante y nosotros a su vez seguimos al Adón, ¿no? Lo perseguimos, mejor dicho, como dice Oseas, ¿no? Persigamos para conocer a Jehová. Nirdefa, persigamos, dice en hebreo. No prosigamos o sigamos, sino persigamos. Estamos hablando de una corrida y de ir detrás de una persona como si fuera una persecución. Imagínense, ¿no? O sea, el Adón Yeshua va rápido, él va rápido, ¿sí? Y nosotros tenemos que ir corriendo, además que nos retrasamos por ¿cuánto? Por 2000 años. Tenemos que ir corriendo, tenemos que ir detrás de él, para que no lo perdamos de vista. Sigamos, dice, ustedes fueron nuestros seguidores y del Adón y recibieron la palabra. ¿En medio de qué? En medio de muchas estrecheces, con gozo y en el Ruach HaKodesh. Esto es tremendo, hermanos. Ustedes recibieron la palabra, pero no con tranquilidad, en medio de
de algo apacible, no, sino de una estrechez. Estrechez en hebreo se dice tzará y significa algo estrecho, un lugar que está angosto, una opresión, o sea, que te oprime, ¿no? O sea, algo que te oprime, que está angosto y a su vez puntiagudo y afilado. Es como una especie de pasadizo angosto que a su vez tiene como puntas que te lastiman, ¿no? En el Brit Hadashah siempre se mencionan las estrecheces, hermanos. Siempre se mencionan las angustias, en las escrituras también. Se mencionan siempre las angustias, las estrecheces. Siempre. El soportar las cargas, el soportar los sufrimientos, el soportar las angustias, las opresiones. Esta palabra estrechez en el texto griego es traducido siempre como tribulación. ¿Sí? Y esto lo podemos ver en el versículo 6 de la Reina Valera, ¿no? Vamos ahí y dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Aquí vemos, es la palabra tribulación aquí en el texto griego. ¿Sí? Todo lo que se dice como la gran tribulación, bueno, es la palabra estrechez, es la misma palabra. La palabra estrechez u opresión. ¿Sí? Es la misma palabra. Por ende, hermanos, vemos aquí, ¿no?, que hay una estrechez. Hoy en día, muchas personas no comprenden que en la vida de un seguidor de Yeshua, de un hebreo, en la emuná, en la perseverancia, siempre tendrá estrechez, siempre tendrá opresión. Es algo que es del hebreo. Un hebreo no es hebreo sin opresión, sin un faraón. Un hebreo no es hebreo sin que el faraón lo persiga, sin que los familiares lo insulten, sin que los vecinos lo tilden de loco, sin que los mismos que se dicen ser ovejas lo opriman y lo insulten. ¿Sí? Esto es importante de comprender, porque muchas veces nosotros decimos, uy, estoy sufriendo, uy, que esto, uy, que lo otro, pero debemos de entender siempre, por eso siempre lo digo, hermanos, siempre debemos de entender que tendremos sufrimientos y estrecheces, siempre. Y ahí entra la emuná. Porque emuná dijimos que es resistir. ¿Resistir qué? La estrechez. Afirmarse como la casa que fue construida en la roca. ¿Por qué se afirmó? Porque después vino el viento, la estrechez. Porque si no se afirma en la arena, se destruye la casa. Emuná, afirmarse, establecerse, ser constante. Porque si no somos constantes, la estrechez nos va a debilitar. Porque muchos fueron enseñados inconscientemente que a la mínima cosa o problema sueltan, dejan, ya no quiero. Mismo en la congregación, ¿no? Que ya no quiero, que esto ya está difícil, que ya no quiero ser parte de la congregación, que ya no me gusta, ¿no? Que me anden diciendo cosas, que me anden corrigiendo, ¿no? O sea, la emuná es ¿en qué? En disciplina, en reprensión, y esto lo vamos a ver muchas veces en esta carta. Y en la segunda también, la palabra corrección y reprensión, constantemente, ¿no? Entonces, hermanos, la emuná es lo contrario a soltar. Es lo contrario a soltar. ¿Sí? Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque Yeshua habla muy claro acerca de esto. Yeshua habla muy claro acerca de esto en Mateo, ¿sí? En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 20. Lo vamos a leer a continuación. Y vamos a Mateo, en el Brit Hadashah, en la explicación de la parábola del sembrador, y habla acerca de una semilla que cayó en la piedra. Vamos con el versículo 20. Dice, y la que cayó sobre la piedra, este es el que escucha la palabra de él, o sea, de Elohim, y la recibe de inmediato con alegría. Pero él no tiene raíz y está en confusión. Y cuando viene un pequeño sufrimiento y estrechez, la misma palabra, ¿sí? Cuando viene un pequeño sufrimiento y estrechez hacia ellos, Hasatán les hace olvidar de su corazón. Esto pasa mucho. Muchos dicen, sí, yo quiero que alegremente, ¿no? Que yo quiero personas que se mueven por la emotividad.
¿no? Muy emotivas, que al principio que sí, todo que sí, ¿no? Que yo quiero, que voy a hacerlo, ¿no? Que voy a estar alegre, ¿no? Gozoso porque recibí la palabra verdadera, ¿no? Que el texto hebreo verdadero, pero que luego, no, no quiero, ya no quiero. Ya dejan, ya sueltan, porque ya no les gusta. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron emuná. Era un espejismo, era mentira. Porque cayeron en la piedra y a la mínima cosa, ya dejan. A la mínima cosa, a Satán les hace olvidar. Y no es culpa del diablo, ¿no? Como dicen, uy, a Satán le hizo olvidar. ¿Qué quiere decir eso? Yeshua está diciendo que la persona le dio la capacidad a Hasatán de hacerlo olvidar. Porque la persona no tiene raíz, no se afirmó. No es que Hasatán dijo, uy, lo voy eh, a engañar. Sí, obviamente, Hasatán quiere engañar a todos. Pero ¿quiénes caen? Los que no tienen raíz. Porque no es que a Hasatán a algunos sí, a otros no. A todos, hermanos, a todos Hasatán nos quiere hacer olvidar. A todos. Pero los que tienen raíz, ellos se afirman. Ellos tienen emuná. Por eso recibamos siempre la palabra de Adonai. Aunque no tengamos gozo ni alegría, porque la reprensión de Adonai es muchas veces, la mayoría de las veces, todas las veces, de angustia, no es nada bonito, pero al final es fruto de justicia. Sigamos entonces, hermanos, con el texto en Tesalonicenses. Dice así, en el versículo, vamos con el versículo 7, dice, a fin de que sean por modelo, en el versículo 7, a fin de que sean por modelo para todos los que se afirmen en Macedonia y en Acaya. A fin de que sean por modelo, ¿modelo de qué? De emuná, o sea, un modelo, una imagen, ¿no? Que se pueda ver, ¿no? Para seguirla, ¿no? Para seguir ese modelo. Para todos los que se afirmen en Macedonia y en Acaya. Lamentablemente, hermanos, esta palabra afirmarse ha sido traducida como creer, o sea, creer ¿qué? Creer solamente, ¿no? En el versículo 7 dice de tal manera, vamos aquí, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Pero aquí está la cuestión. Cuando yo digo yo creo, no estoy diciendo que yo me afirmé, no estoy diciendo que yo voy a hacer, simplemente yo creo. Hasta los ángeles creen. No, estoy diciendo que hasta yo, o sea, yo simplemente estoy creyendo, sí, pero en el lenguaje español eso le falta contundencia, ¿sí? No es una mala traducción, pero en el lenguaje español y en el dogma cristiano y religioso, el creer no tiene nada que ver con lo que significa en hebreo, que significa afirmarse. ¿En qué? En la Torá. Porque dicen yo creo, para todo aquel que crea, ¿no? Para todo el que crea que tenga vida eterna. Y dicen yo creo y ya está, tengo vida eterna. Y no, no es así. No es así. ¿Sí? No es que todo el que cree, o sea, todo el que se afirma, hermanos, todo el que se afirma, todo el que guarda la Torá tiene vida eterna. Así se debe de entender el texto. ¿Sí? Así se debe de entender. ¿Sí? Entonces vamos al texto. Versículo 8. Porque de ustedes se ha esparcido la palabra del Adón, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que en todos los lugares se ha conocido su emuná en Elohim. Y ahora no tenemos necesidad de decir nada, tremendo. La emuná fue sobresaliente. ¿La emuná en qué? De versículo 9 dice, pues ellos mismos cuentan de ustedes, las personas que escuchan, ¿no? Cómo nosotros fuimos junto a ustedes y cómo ustedes recibieron la emuná de Elohim y abandonaron el servicio extraño, o sea, la idolatría, para servir al Elohim vivo y existente. ¿Sí? Es tremendo. O sea, que la emuná sea sobresaliente y se afirme es que ellos no resistieron su corazón a la palabra. Ellos no se resistieron. Ellos, bien, al momento que escucharon la palabra, ellos abandonaron la idolatría. Eso fue lo que
lo que alegró a Pablo y a Silvanus y a Timoteos y a Elohim primeramente, ¿no? Que ellos lo hicieron en el momento. Y no fue que, bueno, de alegría y luego Satán los hizo olvidar, no, ellos se afirmaron, fue en el momento y a su vez se afirmaron. Es un gran ejemplo, un gran, como dice aquí, modelo. Y no solamente para los de Macedonia y Acaya, sino para todos e incluso nosotros. Principalmente nosotros que estamos ahora leyendo esto. ¿Qué es Macedonia y Acaya? Bueno, aquí tengo un mapa, hermanos. Vamos al mapa. Tenemos aquí para ubicarnos, ¿no? Estamos en Grecia, aquí, ¿sí? El mapa de Grecia. Y yo les voy a marcar ahorita, ¿no? Acerca de esto. Vemos aquí, esto que vemos arriba, muy grande, es Macedonia, ¿sí? Esto es todo Macedonia. Aquí abajo tenemos a Acaya, ¿sí? Que está relativamente cerca, ¿no? del Imperio Romano en Grecia. Pero aquí que tenemos aquí el puntito blanco, justamente aquí, donde tengo el punto negro, ahí justamente está Tesalónica. ¿Sí? Está en el centro de Macedonia, imagínense, está en el centro de Macedonia, un lugar muy, muy importante. ¿Sí? Un lugar bastante recurrido por las rutas de comercio y por judíos de todo tipo, ¿no? Y gentiles que creen en el Adón Yeshua, un lugar muy, muy importante como congregación, ¿no? A su vez los de Acaya también escucharon, fíjense que, bueno, sí están relativamente cerca, pero veamos que los kilómetros de distancia, ¿no? Pero hasta ahí se escuchó la palabra, y no solamente en Acaya, sino en todo el mundo antiguo. En todo el mundo antiguo se escuchó la palabra y la emuná de ellos. Ellos fueron famosos por su emuná. Tremendo, ¿no? Fueron famosos porque ellos se afirmaron en el Adón Yeshua cuando escucharon la palabra. ¿Sí? Esto es impresionante. ¿Sí? Es hermoso, ¿no? El ver esto. ¿Sí? O sea, es todo lo contrario a las personas que sueltan, que dejan, que edifican en la arena, que dicen todo que sí primero, ¿no? Que yo quiero, yo voy a obedecer, que yo quiero obedecer, yo quiero tener la verdad. Después, no, ya, mejor ya no me congrego, mejor ya dejo. ¿Sí? Entonces, que esto nos sirva a nosotros primeramente como ejemplo, hermanos. ¿Sí? ¿Para qué? En el versículo 10 dice, para esperar de los cielos a su Hijo, aquel que se despertó de los muertos, Yeshua, el que nos redimió de la ira venidera. El que nos redimió, esta palabra está tan mal entendida, hermanos. ¿Sí? O sea, sí, nos redimió, nos salvó. Pero ¿qué significa redimir? Redimió, que en hebreo es goal, el verbo redimir, goal, ¿sí? Y redentor se dice goel, ¿sí? El verbo redimir tiene que ver con el pagar un precio de rescate, ¿sí? Y del pariente, o sea, el pariente más cercano era el redentor en la Torá, ¿sí? El pariente más cercano. Por eso el Adón Yeshua, Elohim mismo, se hizo hijo de hombre para ser pariente más cercano de la humanidad y redimir en ese papel de pariente más cercano a los hijos de los hombres. ¿De qué? Redimirlos de su esclavitud. ¿Pero esclavitud de qué? Esclavitud de desobediencia. Por eso dice, ¿no? Por eso dice, él cambió la maldición en bendición. O sea, la maldición de la ley, se dice, ¿no? Pero ¿qué es la maldición de la ley? Que no la tenemos que guardar. Todo lo contrario, la maldición de la ley, la maldición de la Torá, ¿qué quiere decir? Que nosotros estábamos bajo la maldición de la Torá. Quiere decir que nosotros estábamos en desobediencia porque nosotros no guardamos la Torá y caímos en las maldiciones que están en Deuteronomio 31. En eso caímos como pueblo, en las maldiciones. Y tuvo que venir Elohim para redimirnos en un nuevo pacto, no como el pacto que hizo con los que sacó de Egipto, sino con un nuevo pacto, porque ahora Él nos sacará de todas las naciones de la tierra. ¿Para qué? Para llevarnos a la tierra prometida, a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿sí? Que es el pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá, no con la iglesia gentil. ¿No? Entonces Él nos redimió ¿de qué? De nuestra desobediencia. Y no es que, bueno, Él murió por mí, que lo amo, que lo... No, esto no es
algo romántico. Sí, yo puedo decir, sí, yo lo amo, sí, porque él me redimió, pero eso no es el fundamento, hermanos. Puede ser, sí, una emoción que uno tenga, pero no debe ser el fundamento, ¿sí? No puede ser el fundamento de que la redención se basa en el romanticismo, como, como si fuera si fuera como las canciones, ¿no? Que son como canciones románticas que le está cantando al novio, pero no es así, ¿sí? No es así, no debemos de entenderlo así, porque eso es errado. Redimir es un asunto legal. Redimir es un asunto legal. En la Torá la redención está entre los mishpatim, entre los juicios y sentencias, hermanos. Entre los mishpatim. ¿Y los mishpatim son para qué? Para asuntos legales, del tribunal. ¿Por qué? Porque el hebreo perdía su herencia o perdía su libertad y venía el pariente más cercano y pagaba el precio de libertad. Eso mismo hizo Yeshua, nos liberó de qué? De nuestra esclavitud por desobediencia. ¿Para qué? Para que ahora nosotros obedezcamos. ¿Cómo van a pagar la deuda para nosotros volver a profanar la Torá? Esto es un sinsentido tremendo. Es como que te paguen la deuda, ¿no?, de tránsito y luego vuelvas a pasar por el semáforo en rojo, vuelvas a estacionarte donde no debes. ¿Sí? Entonces, Él nos compró, Él pagó el precio para que ahora estemos en bendición. Y bendición es el guardar la Torá, hermanos. Así de sencillo. Así que, hermanos, Adonai nos enseña mucho acerca de esto. Nos enseña mucho acerca del verdadero significado del todo en las Escrituras. Para que nosotros ahora leamos las Escrituras con los ojos hebreos y no con los ojos griegos. Con los ojos hebreos. ¿Sí? Javier dice, así lo dice en la Torá, en el mundo tendrán aflicciones. Más bien es en Juan 16:33. Así es. Javier dice también, yo creo que la corrección está también una bendición, ¿no?, de Adonai para nuestras vidas. Así es. Cuando un padre corrige al hijo es porque el padre lo ama. Cuando un padre no corrige es porque no es un buen padre, porque lo deja hacer lo que el niño y el joven quiere, ¿no? También dice el hermano, lo que pasa es que a la luz de la palabra de Adonai sale a la vista todo lo malo de nuestras vidas. Por eso muchas personas se alejan. Así es, porque en realidad no querían aprender. Porque quieren su propia verdad, que ellos mismos se forman, lo que para ellos es Dios, lo que para ellos es Elohim. Y cuando uno les viene a mostrar el Elohim verdadero, dicen, no, es que eso no es para mí Elohim. Para mí Elohim es otra cosa, porque yo tuve una revelación de los cielos, ¿no?, que Elohim es esto para mí. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Misticismo, brujería, hechicería. Y ningún hechicero tiene lugar en el reino de los cielos. ¿Sí? Hoy está llamando brujos. Hermanos, Adonai nos deja claro qué es la hechicería. Adonai nos deja claro qué es la hechicería. ¿Sí? Y el misticismo es hechicería. ¿Por qué qué? Porque yo estoy entrando en el ocultismo. Y yo estoy buscando una revelación y estoy diciendo que Elohim me dice algo que no me lo dijo. Y que además se contradice con la palabra. ¡Qué abominación! Y yo creo a lo que supuestamente Elohim me dijo. Eso es misticismo y gnosticismo, como hemos aprendido. ¿Sí? Entonces, hermanos, Adonai es tan bueno con nosotros que nos deja saber todo esto para que nosotros ahora lo pongamos por obra. Y nosotros entendamos que debemos de ser hebreos. Y los hebreos guardan la Torá. Israel guarda la Torá. Y el que no guarda la Torá no es Israel, aunque haya nacido en Israel y se llame judío. No todo el que nace en Israel es de Israel, dice Pablo, ¿sí?, en las Escrituras. No todo el que es de Israel nativamente es Israel. Y no está hablando del Israel espiritual, está hablando del Israel real, el que está contemplado por Elohim. ¿Sí? Entonces, nosotros, cuando guardamos la Torah, somos más Israel que los que están ahí en Israel. Y así está en las Escrituras. Así mismo Adonai lo dejó. ¿Sí? ¿Para qué? Para que
todo el que se afirme tenga posibilidad de la vida en Yeshua. ¿Sí? Y esa es la bondad. Lo que se le llama se llama gracia. La bondad, la gesed, hermanos, la gesed. La bondad profunda de Elohim. Eso es gesed. Tiene que ver con las entrañas. Tiene que ver con el tener un gran pensamiento de misericordia y amor hacia uno. Y eso mismo tuvo Elohim. Así que, hermanos, vamos a finalizar con este primer capítulo de Tesalonicenses. Hemos aprendido mucho acerca de la emuná de los de Tesalónica, ciertamente que es un gran ejemplo para nosotros, y lo vamos a dejar para el jueves que viene, hermanos, para este jueves, el segundo capítulo, donde vamos a ver cómo Pablo se desenvuelve, cómo Apolos se desenvuelve en Tesalónica. Y este es un gran ejemplo de cómo él trabajó, y que no fue como los que se dicen ser ahora, sino como él trabajó de verdad, un verdadero siervo de Elohim. Así que vamos a darle gracias a Adonai, y el próximo jueves, ¿sí? El jueves vamos a hablar acerca del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, traducido del manuscrito hebreo. Vamos a darle gracias a Adonai. Gracias, Padre, te damos por tu bondad, por tu misericordia, por tu compasión. Gesed, Rahamim, Gen, ¿sí? Favor inmerecido. Que nosotros éramos esclavos de nuestra maldición, pero tú pagaste la deuda, que era la muerte. Porque la consecuencia del pecado es muerte. Gracias te damos, Padre, por tu bondad, porque tú nos das entendimiento, que hagamos frutos completos de Teshuvah, de retorno hacia tu camino. Que cada paso que nosotros demos sea en tu palabra, sea en tu mandamiento, fuera de nuestro deseo, fuera de nuestra codicia, fuera de nuestra mala manera de vivir y de pensar, de concebir las cosas. Que nuestras costumbres no sean mayores que lo que tú nos enseñas, porque ciertamente somos pecadores, somos inicuos, torcidos, rebeldes, amargos delante de ti. Y como dice Daniel, nuestra es la confusión del rostro, y tuya es la gloria. Por eso ten misericordia de tu pueblo y danos redención y salvación, como tú lo has hecho, y que sea visto en nosotros para testimonio de los demás. Porque si nosotros decimos y no hacemos, ¿cómo los otros se van a afirmar? Primero nosotros afirmémonos. Bendito seas, Adonai Jehová, tu nombre sea bendito por siempre y siempre. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a terminar este tiempo de aprendizaje. Como han visto, hemos tenido un tiempo tremendo, hermoso, ¿sí? Y Adonai es hermoso, es bello, es glorioso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él nos enseña a afirmarnos en su palabra y no nos deja ahí tirados, sino que Él nos tiende la mano y nos dice: yo te voy a enseñar, yo te voy a criar. Aunque tu padre y tu madre no te criaron, yo te voy a criar. Amén. Yo te voy a sostener. Así que hagamos, esforcémonos, accionemos en la Torah, que es la vida para nosotros, fuera de toda palabra y mandamiento de hombre. Así que, hermanos, Adonai los bendiga, Adonai los guarde, y que siempre el Adón Yeshua sea nuestra cabeza, y que ningún hombre, ser humano, se ponga como cabeza de lo que es el cuerpo de Yeshua, porque ciertamente Adonai lo va a castigar. Yeshua es la cabeza, el pastor sobre todo. Bendito sea el nombre de Adón Yeshua. Nos vemos, hermanos. Shalom.